Tenemos contacto con el embajador Miguel Ruiz Cabañas, también él está en Nueva York, está en la comitiva del presidente de la República, está en rumbo al aeropuerto de Newark, New Jersey, para tomar el avión de regreso a México. Embajador, muy buenas tardes, buenas noches allá. Buenas noches, Pepe, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias, embajador. Finalmente es un saldo positivo la presencia del mandatario mexicano en esta 70ª Asamblea General de la ONU. Yo creo que sí, el presidente ha tenido una presencia muy marcada que demuestra el peso que México tiene a nivel global, copresidiendo la cumbre sobre las mujeres con el presidente de China, el primer ministro de Dinamarca, el presidente de Kenia. También esta tarde el presidente estuvo en otra cumbre convocada por el presidente Barack Obama de Estados Unidos sobre operaciones de mantenimiento de la paz, a la luz de la decisión tomada el año pasado de que México se sume a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Y desde luego el presidente tuvo su discurso en el 70 aniversario de la organización, donde subrayó que las Naciones Unidas son esenciales para mantener en ese sentido, embajador, el presidente es cuando dice que el territorio mexicano en el 2018 abrirá un campo de entrenamiento para las fuerzas de paz de los cascos azules de la ONU. Bueno, no es un campo de entrenamiento, será un centro de adiestramiento. Correcto. Que es, pero es para los, evidentemente para formar bien a los miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas que eventualmente participen en estas operaciones. Es decir, es para la formación de las Fuerzas Armadas mexicanas en misiones de paz eventualmente. Así es, en misiones de paz, que hay que recordar siempre que son solamente para nosotros aquellas que han sido decididas por el único órgano de las Naciones Unidas que puede hacerlo, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Me decía que también participó en una reunión convocada por Barack Obama. Sí, bueno, fue una cumbre sobre las operaciones de mantenimiento de la paz, en la que participaron alrededor de 60 países, incluyendo a nivel de jefes de Estado o jefes de gobierno, y prácticamente le diría yo, pues todos los principales países del mundo participaron en esta cumbre. México, al haberse unido a estas tareas, haberlas anunciado el año pasado y ya solamente 7 meses después de haberlas anunciado, haber empezado con los primeros despliegues, pues yo creo que es notable. Estamos hablando en este momento de una etapa muy gradual, son solamente algunos elementos del ejército mexicano que tienen que pasar por una etapa de observadores, no se trata todavía de contingentes numerosos ni mucho menos, estamos hablando de 4 personas miembros del ejército que están en las operaciones que más podemos ayudar, que es en Haití, con 2 elementos, en el Sahara Occidental, con otros 2 elementos, y con eventualmente en el Líbano, las fuerzas de separación en el Líbano, con 2 elementos. Es una decisión que se va a aplicar muy gradualmente para que las fuerzas del ejército mexicano pues puedan adiestrarse y tener experiencia adecuada para poder hacerlo bien. Embajador Ruiz Cabañas, el tema central, la convocatoria para esta 70ª Asamblea General de la ONU fue el tema del desarrollo sostenible. En ese sentido, ¿cuál fue la posición de México que se defendió por parte del presidente Peña Nieto? Bueno, yo quiero decir que este fue un ejercicio de negociación que empezó hace 2 años y que la verdad México tuvo una posición muy destacada en las negociaciones. La Agenda 2030, así denominada popularmente por el año en que estamos fijándonos como límite, lo que da es una visión de cómo podemos cooperar los países, las instituciones internacionales para lograr estándares de vida superiores a los actuales. Se trata de erradicar el hambre del mundo, se trata de reducir al máximo la pobreza, se trata de aumentar los niveles de salud, de educación y sobre todo un concepto central, no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie fuera. Y esta es una aportación mexicana muy importante, la no exclusión, incluir a todos, que nadie se quede atrás. Las otras aportaciones de México fueron el papel de la mujer, promover cada vez más la igualdad de género, fortalecer
fortalecer el Estado de Derecho como un marco habilitador que facilita el desarrollo económico. También insistimos mucho en el papel positivo de la migración, que como usted comprenderá, pues sabemos bien que es un tema central para México, sobre todo cuando en algunas partes del mundo hay grupos que quieren poner en duda el papel positivo que tienen los migrantes en las economías de los países a los que llegan. De hecho, embajador, es un tema de la exclusión, del desplazamiento, de la migración, es un tema que en este momento agobia a Europa, al mundo, por supuesto, y México no podía estar fuera de este tema que permeó, supongo, en toda la reunión por parte de todos los jefes de Estado. Así es un tema central y cada vez más va a tener que ser abordado, y esta fue la propuesta que hizo el presidente concreta, que Naciones Unidas sea la entidad encargada de abordar el tema en todas sus etapas, en todas sus aristas, porque la migración es realmente un fenómeno global de nuestra época. Nosotros insistimos, por supuesto, en los aspectos positivos de la migración, por los millones de mexicanos que están, sobre todo en Estados Unidos, y que tienen y hacen todos los días una gran contribución a la economía de este país, de Estados Unidos. Y por supuesto también son beneficiosos para nuestra economía, sobre todo para las familias que reciben las remesas que esos migrantes mexicanos les envían. Por eso es central que Naciones Unidas lo tome. Naciones Unidas está basada en la cooperación, en la solución pacífica de controversias, el derecho internacional, y en un momento en que el mundo se preocupa por el tema, Naciones Unidas debe tomarlo para dar un marco de discusión positivo. En este sentido, embajador Ruiz Cabañas, es que el presidente habla de los riesgos reales del populismo y por ello lleva la alerta a la tribuna de la ONU. ¿Por qué? Porque se refiere a la amenaza que puede significar para México Donald Trump, o bien a la amenaza que dentro del país pueden significar algunos aspirantes a la presidencia que toman ese rumbo, el rumbo del populismo. Pues, ¿a qué se refiere? El presidente no dio nombres porque no se trata de hacer ese tipo de señalamientos. Él señaló que en el siglo pasado hubo ya movimientos populistas en las décadas de los 20 y 30 del siglo pasado, que fueron muy dañinos y llevaron a grandes conflictos mundiales. A eso creo que el presidente está en su discurso, a eso se refería, y dijo, debemos de evitar que un estancamiento económico global como el que ha vivido el mundo en los últimos años, y que fue la causa principal de esos populismos, movimientos que se dieron en Europa, sobre todo en el siglo pasado, se repitan. Entonces, él hace una liga en la situación económica, que el mundo no está creciendo tanto como deberíamos, las economías del mundo siguen mostrando un estancamiento generalizado, por lo tanto digo, hay que prevenir que esto provoque lo que ya provocó en el siglo pasado. A eso se refería el presidente. Pues le agradezco, embajador, que nos haya permitido conocer directamente los contenidos esenciales de la participación del presidente de México ante la tribuna de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Pues yo le agradezco mucho a usted por la oportunidad de poderlo comunicar a su público. Al contrario, embajador, buen viaje de regreso. Hasta luego. Es el embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él también va en la comitiva del presidente Peña Nieto, a punto de regresar a México en el avión presidencial. Hagamos una pausa breve, volvemos con más.